Hola, mi nombre es Marco Rentería, soy estudiante de medicina de sexto año en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Y el día de hoy vamos a hacer una revisión de la exploración física de hombro. Antes de iniciar me gustaría comentar que toda exploración física siempre debe de verse apoyada por una buena historia clínica, ya que nuestro examen físico debe de abordar la queja principal del paciente. Dicho esto, podemos platicar de cómo vamos a dividir nuestra revisión. La primera sección va a ser una revisión breve de la anatomía, seguida por inspección, a continuación palpación, después revisaremos los arcos de movimiento, luego revisaremos pruebas de fuerza y por último pruebas especiales para patologías específicas. Iniciando con anatomía, el hombro está compuesto por 4 articulaciones: la articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular, la articulación glenohumeral y la articulación escapulotorácica, que no es una articulación verdadera. La articulación glenohumeral es pequeña y superficial y por ende es inherentemente inestable. Para esto existen estabilizadores. Hay estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos. Los estabilizadores estáticos incluyen la misma cavidad glenoidea, el labrum glenoideo, que es un anillo fibrocartilaginoso que rodea a la cavidad glenoidea, la presión intraarticular que existe, la presión negativa intraarticular que existe dentro de esta misma articulación, la cápsula y los ligamentos periarticulares. Los otros estabilizadores son los estabilizadores dinámicos. Los estabilizadores dinámicos son músculos. Hay 2 capas, la capa interna y la capa externa. La capa externa, o la capa superficial, está compuesto por los músculos pectoral mayor, deltoides, trapecio y redondo mayor. La capa interna, o la capa profunda, son el tendón, la cabeza larga del tendón del bíceps y la musculatura del manguito rotador. El supraespinoso se inserta en la tuberosidad mayor del húmero y se encarga de abducción, como vamos a ver más adelante. El infraespinoso y el redondo menor se insertan igualmente en la tuberosidad mayor del húmero y estos se encargan de la rotación externa. El músculo subescapular cursa anteriormente y se inserta en la tuberosidad menor del húmero y este se encarga de la rotación interna. Habiendo revisado esto de anatomía, podemos pasar a la siguiente sección, que viene siendo la sección de inspección. Primero, realizamos una inspección general, buscando inflamación en cualquier articulación. También estamos buscando eritema, equimosis, cicatrices de heridas previas. ¿De acuerdo? También debemos de poder ser capaces de identificar atrofia de la musculatura. Por ejemplo, atrofia del deltoides nos daría un hombro cuadrado. También podemos buscar atrofia del pectoral mayor, del músculo trapecio y de los músculos del manguito rotador, que ya mencioné. También debemos de poder observar o tener la capacidad de identificar deformidades óseas, como por ejemplo deformidad de la clavícula, que nos podría hablar de alguna fractura. ¿De acuerdo? Y claro, para la inspección también es importante valorar ambos hombros y la simetría. ¿Me ayudas dándote la vuelta? Para la simetría, pues ver que ningún hombro esté más alto que otro. Un hombro más alto que otro nos podría hablar de escoliosis o de una deformidad de Springer, donde hay una escápula pequeña. También debemos de valorar si hay protrusión de alguna escápula o winging, como se dice en inglés. Le pedimos al paciente que realice una lagartija contra la pared. Y si vemos protrusión de alguna de las escápulas, nos estaría hablando de lesión del nervio torácico largo y parálisis del músculo serrato anterior. Gracias. Ahora pasamos a la sección de palpación. La palpación se realiza
medial a distal. Y estamos palpando buscando tumor, calor y o dolor. Siempre preguntándole al paciente si algo duele durante el transcurso de la palpación. Como les dije, empezamos medialmente y nos movemos distalmente. Entonces empezamos palpando la articulación externo-clavicular. Luego palpamos a lo largo de la clavícula. Palpamos el proceso coracoides. Palpamos la articulación acromioclavicular, la articulación glenohumeral. Palpamos la tuberosidad mayor del húmero, donde se inserta la musculatura del manguito rotador. Y claro, palpamos sobre la escápula. ¿Algo de lo que realizamos dolió? En ningún momento dolió. Perfecto. Obviamente, en casos específicos donde el paciente refiere algún tipo de dolor antes de comenzar la exploración física, prestamos atención especial a estas regiones y a estas áreas. Ya habiendo realizado la palpación, pasamos a la tercera sección de nuestra revisión, que sería la evaluación de los arcos de movimiento. Los arcos de movimiento se deben de valorar de manera activa, pidiéndole a la paciente que los realice por sí sola, y podemos luego valorar la necesidad de hacer los movimientos de manera pasiva en caso de que la paciente no pueda o le cueste mucho trabajo o le duela al momento de realizar ese movimiento específico. Bien, la abducción normal es de 180 grados. Si hay dolor al momento de la abducción entre los 60 y 120 grados, nos habla de un arco doloroso. Me iba a realizar otra vez entre los 60 y 120 grados si hay dolor, nos habla de un arco doloroso que podría ser sugestivo de pinzamiento subacromial. ¿De acuerdo? Luego le pedimos al paciente que aduzca los brazos. Esta es una aducción normal. En una aducción, en una persona que tiene rotura total del tendón supraespinoso, al momento de pedirle que aduzca los brazos, un brazo se va a caer repentinamente. Gracias. Para la flexión, le pedimos al paciente que realice la flexión. La flexión normal es de 180 grados y la extensión de 60 grados. Para valorar rotación externa e interna, le pedimos al paciente que abduzca los brazos a nivel del hombro y flexione los codos. Bien, ahí. Rotación externa, le pedimos al paciente que realice esto. Y rotación interna. Rotación externa e interna en estos planos es de 90 grados en ambos. Rotación externa, rotación interna. También podemos valorar la rotación externa e interna pidiéndole al paciente que flexione a nivel de los codos y realice rotación externa y rotación interna moviendo los brazos de esta manera. Rotación externa normal es de 45 a 90 grados en esta posición, y la rotación interna, que es la que está realizando aquí la paciente, es de hasta 120 grados. Aprovechando que está aquí la paciente, podemos realizar la prueba de Apley, donde le pedimos a la paciente que trate de rascar o tocar su escápula opuesta. Muchas gracias. Excelente. Y bueno, también es importante, valorando los arcos de movimiento, revisar el ritmo escapulotorácico, donde le pedimos a la paciente que se dé la vuelta, por favor. Quizás un poquito por acá. ¿Hasta ahí? No, date la vuelta. Y voy a mover, perdón. Hacia mí. Así nomás. Así. Gracias. ¿De acuerdo? Aquí. Y le vamos a pedir a la paciente que levante los brazos así. De acuerdo. Yo otra vez me ayudo levantándolos así desde el inicio. Y te frenas en 30 grados. Los primeros 30 grados de movimiento están dados por la articulación glenohumeral. Después de eso empieza a contribuir la articulación escápulo-torácica en una relación 2 a 1, es decir, por 10 grados de movimiento que realiza la articulación glenohumeral, hay 5 grados de movimiento que realiza la articulación escápulo-torácica. Entonces, en una paciente normal se vería así normal. Ayúdame a levantar tus brazos. Excelente. En una paciente que tiene invertida, gracias, bajamos otra vez, invertido el ritmo escápulo-torácico, pareciera que la paciente está elevando
el hombro para subir el brazo. Gracias. Esto se podría presentar en pacientes con capsulitis adhesiva. Gracias. Bien. Ahora pasamos a la sección de pruebas de fuerza. La prueba de fuerza se debe hacer con ejercicios isométricos, donde le pedimos al paciente que venza o le gane a nuestra resistencia, no al revés. Entonces, para valorar flexión, le pedimos al paciente no me dejes mover tu brazo hacia atrás. Para valorar extensión, no me dejes mover tu brazo hacia adelante. Para valorar rotación externa e interna, le pedimos al paciente que realice flexión a nivel de los codos y a nivel de los codos más, flexión a nivel de los codos. Y le vamos a pedir al paciente para rotación externa, le vamos a pedir al paciente no me dejes mover tu brazo hacia adentro. Rotación interna, no me dejes sacar tu brazo hacia afuera. De acuerdo. Y para abducción, le vamos a pedir al paciente que abduzca como 20 grados. Para fines del video no me voy a atravesar, pero se pueden hacer ambos brazos a la misma vez, ¿no? Para valorar abducción, no me dejes meter tu brazo. Y aducción, no me dejes sacar tu brazo hacia afuera. De acuerdo. Gracias. Esas fueron las pruebas para valorar fuerza. Ahora vamos a pasar a pruebas especiales para patologías específicas. Ya vimos la prueba o el signo del arco doloroso en pacientes que tienen pinzamiento subacromial. Hay otras pruebas para esta. La primera viene siendo la prueba de Neer, donde es una prueba pasiva, donde le vamos a elevar el brazo a la paciente y nos referiría a dolor en el hombro. ¿Hay dolor? No. De acuerdo. Otra prueba es la prueba de Hawkins, donde le vamos a pedir al paciente que haga este movimiento. De acuerdo. Y vamos a tratar de rotar internamente. ¿Hay dolor en el hombro? No. Excelente. Gracias. Otra prueba es la del drop can test, o de vaciamiento de bote o de lata, donde le pedimos al paciente que haga un movimiento similar a si estuviera vaciando una lata de Coca-Cola o de soda, y vamos a, bajo resistencia del paciente, vamos a tratar de bajar su brazo. ¿Hay dolor en el hombro? No. De acuerdo, gracias. Esas fueron pruebas para pinzamiento subacromial. Ahora vamos a valorar una prueba que es para patología el músculo subescapular, que es encargado de la rotación interna, que es el lift-off test. Vamos a pedirte por favor que voltees, De acuerdo. Y aquí vamos a pedir que pongas tu brazo así, como yo, así. Y que empujes mi mano hacia afuera. De acuerdo. Gracias. Paciente con patología del músculo subescapular no podría realizar este movimiento. Bien. Ahora vamos a platicar de pruebas para tendinitis del tendón largo del bíceps, la cabeza larga del tendón del bíceps, o el tendón del bíceps en general. Estas son las pruebas de Jegerson y la prueba de Speed. Para la prueba de Jegerson le vamos a pedir al paciente que flexione el brazo y vamos a intentar pronar el brazo mientras bajo resistencia el paciente va a tratar de quedarse en posición supina. Vamos a tratar de pronar y esto debería doler aquí en la inserción del tendón del bíceps. ¿Duele? De acuerdo. Y la prueba de Speed es como si estuviera el paciente haciendo una maniobra de boliche. Vamos a extender el brazo así y de nuevo vamos a tratar aquí de bajar bajo resistencia. ¿Duele esto? De acuerdo. Muy bien. Esas fueron las pruebas de Jegerson y de Speed. Ahora podemos valorar pruebas de patología de la articulación acromioclavicular. Para eso existe la prueba de la bufanda, donde le pedimos al paciente que literalmente agarre su brazo y lo haga como bufanda. Y vamos a mover masas del brazo hacia allá para tratar de comprimir la articulación acromioclavicular. ¿Duele esto? Dolería la articulación acromioclavicular. Otra prueba es la de distracción, donde tratamos de hacer lo opuesto. Es decir, tratamos de separar la articulación acromioclavicular. Le pedimos al paciente que realice este movimiento. Y aquí tratamos de empujar el brazo hacia adentro, que igual causaría dolor aquí en la articulación acromioclavicular. ¿Duele? Muy bien. Gracias. Por último, hay pruebas de estabilidad o pruebas de inestabilidad para estabilidad anterior y posterior. Movemos el húmero anterior y posteriormente. Y también está una prueba para inestabilidad inferior.
que sería jalando el brazo hacia abajo, se vería un surco, o conocido en inglés como el sulcus sign, donde no vemos nada. De acuerdo. Muchas gracias. Eso sería todo de la exploración física de hombro.